Gloria a Dios, que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos en alto y vamos a orar. Vamos a acercarnos a la presencia de Dios, que en esta tarde, como todo este día, el Señor quiere seguir hablándonos. Padre amado, Señor eterno, te agradecemos a ti infinitamente, Señor amado, el hecho de poder haber sensibilizado nuestros oídos a tu palabra. Pon ahora disposición en nuestros corazones, no solo para oírla, sino para hacerla, para corregir nuestras acciones, nuestras actitudes, para reflejar, Señor, a través de la obediencia cada vez la imagen tuya puesta sobre nosotros, mi buen Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor amado. Toma tu lugar en esta mañana, en esta tarde. Toma tu cada corazón, toma tu cada vida, Señor glorioso. En el nombre de Jesús, papito lindo. Y llena cada rincón de tu presencia, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento. Saludamos a nuestros hermanos que nos están viendo a través del Face, a través de los medios de comunicación que nuestros jóvenes nos van habilitando. Y esperamos que la palabra del Señor pues sea esa palabra precisa conforme la necesidad de nuestros corazones. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Saludar también a nuestros hermanos que nos visitan de otros lugares, a nuestros amigos que por primera vez están viniendo a la iglesia. La casa del Señor es su casa, hermanos míos, estimados amigos, y nosotros somos su familia. Saludamos también a nuestros hermanos que de repente por diferentes circunstancias han estado lejos, bueno, viaje, trabajo, qué sé yo, pero hoy nuevamente en la casa del Señor nos alegra tenerlos, hermanos queridos, que el Señor los bendiga. Primera de Samuel, capítulo 26. Capítulo 26, leemos desde el verso 3 hasta el verso 16. Amén. Tenemos la palabra. Primera de Samuel, capítulo 26, leemos hasta el verso 16. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl. Y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí: yo descenderé contigo. Verso 7. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Verso 12.
Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte, a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al Señor tu rey? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta la voz? ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es Rey y Señor mío. Tome asiento, hermano. Gracias al Señor por su palabra. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual siempre está la expectativa de la gente, sobre todo de aquellos que están en puestos de eminencia o autoridades. Tu jefe en el trabajo es una autoridad. Tu profesor en la clase es una autoridad. El alcalde en nuestra ciudad es una autoridad. El gobernante, el presidente, el Congreso, en fin. Todas las autoridades están puestas en eminencia y están como al blanco de nuestros ojos. Y algo común de la sociedad en la que nosotros vivimos, y no solo hablo de esta sociedad peruana, hablo de una generalidad de la sociedad como seres humanos, es el hecho de mirar a los que están en alto, de observarle cada paso que dan, de estar viendo qué beneficio podemos obtener de ellos, y si no nos dan los beneficios que queremos, entonces nosotros nos lanzamos contra ellos con críticas, o sencillamente por amargura de espíritu estamos en descontento con todas nuestras autoridades, porque, bueno, en fin, no satisfacen nuestras expectativas. Y esto es un común denominador, como lo repito, en todas las sociedades, acá en Perú, allá en la China, en Europa, en todo lugar. Y es que la palabra del Señor de alguna manera permitió que esto sucediera. ¿Y sabe para qué? De alguna manera es una regla para que aquellos que estamos a la vista de los demás tengamos cuidado en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de vivir. Dice la palabra de Dios a través de los escritos de Pablo que una nube de ojos están sobre nosotros. ¿Y sabe qué, hermano mío? Nosotros representamos de alguna manera autoridad, por supuesto que sí. Representamos autoridad contra el enemigo. Nosotros somos los únicos, la iglesia del Señor es la única que tiene autoridad sobre toda fuerza del maligno, la única que tiene poder para dominar, para reprender, para echar fuera al enemigo, es la iglesia. No hay otro personaje que pueda representar la autoridad del reino de los cielos. En la mañana el pastor decía: somos embajadores del reino de los cielos. ¿Por qué embajadores? Porque recibimos la autoridad de los cielos sobre otros, pero esa autoridad también nos pone sobre los ojos de otros, de la gente de la calle. ¿No le ha pasado alguna vez que de pronto en alguna actitud o de repente en alguna acción la gente le ha dicho: pero tú, si eres cristiano? Claro que ha pasado. ¿Y sabe por qué? Porque esa multitud de ojos está puesta sobre nosotros, sobre aquellos que tienen eminencia, y de alguna manera eso revela que hay autoridad en nosotros, y como tal comportémonos entonces. Amén. Ahora la palabra del Señor nos está hablando de una autoridad.
La palabra de Dios nos describe de un personaje que nosotros conocemos a través de los escritos de la Biblia. Y estamos hablando acerca del primer rey de Israel. El primer rey de Israel, Saúl. Fue el primer rey, aquel que Dios llamó, aquel que Dios ungió y lo presentó al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo quería rey. El pueblo miró lo que tenían las demás naciones, el pueblo vio el estado de las demás naciones, vio los niveles jerárquicos de las demás naciones y él dijo, queremos rey Samuel. Y Samuel fue delante de Jehová y el Señor le dijo a Samuel, Samuel, no tengas pena, porque ellos no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. ¿Sabe qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no podía reconocer que había una gran diferencia entre ellos como pueblo escogido de Dios y las demás naciones. Cierto que las demás naciones tenían rey, las demás naciones tenían gobernante y la presencia de un rey, la presencia de un gobernante sobre una ciudad, sobre un país, también indica que hay normas en ese estado que hay que cumplirlas. Si el rey impuso impuestos, había que pagarlos. Entonces el pueblo de Israel miró y dijo, nosotros también queremos. Ni siquiera sabían lo que querían. Se estaban comparando sencillamente y decían, bueno, si ellos son así, nosotros también queremos ser igual. Se entristeció el corazón de Jehová y se molestó. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban pidiendo a alguien, un ser humano que los gobierne y que los dirija. Pero el Señor dijo, bueno, ¿quieren rey? Rey les voy a dar. Y llamó a Saúl, lo presentó delante del pueblo de Israel. Saúl no era el hombre que reuniera todos los requisitos. Saúl no era el hombre de repente el más idóneo para ocupar determinado cargo. Pero ¿sabe qué nosotros podemos aprender de esto, hermano? Que Dios nos usa a cada uno no conforme las cualidades que tengan, ni el talento, ni la preparación que puedas tener, sino que Dios nos usa según el propósito de Dios, el plan de Dios y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y de eso tenemos que darle gracias a Dios. Porque sin merecerlo, todos nosotros hemos sido llamados para ser portadores de la gloria de Dios. De repente no lo merecemos, somos muy frágiles, somos muy débiles, rápidamente nos quebramos, rápidamente flaqueamos, somos tendientes a hacer lo malo y encima tenemos en contra esta naturaleza pecaminosa que fue afectada en el huerto del Edén, fue trastocada. Pero aún así, el Señor nos eligió a nosotros para ser portadores de su gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Claro que sí, es una bendición tan grande saberse portador de la gloria de Dios. Entonces Saúl era ese hombre, el cual el Señor puso delante del pueblo de Israel para que fuera el que dirigiera, el que gobernara al pueblo. Un hombre que no tenía las cualidades de pronto, que tal vez habría muchas dificultades en su ser interior, no lo sé, pero no supo aprovechar la oportunidad. Saúl empezó a desarrollar en su corazón celo, envidia y contiendas contra David. Ustedes conocen la historia, yo la voy a resumir rápidamente. Saúl tenía celos de David a causa de que David había vencido a Goliat, el gigante que estaba mortificando a los escuadrones de Israel, desafiando a los escuadrones de Israel, al ejército de Israel. Decía, denme un varón, denme un hombre que pelee conmigo y cualquiera de los que gane, el pueblo que pierda, ese servirá al que gane. Y no había nadie. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Menciona que una de las cualidades de Saúl, oiga, que cuando el Señor nos llama y nos escoge, ¿sabe? Él no escoge a cualquiera ni llama a cualquiera. Él también hace su selección. Y de eso también tenemos que darle gloria al Señor y gracias. ¿Sabe por qué, hermano? En Moquegua hay más de 260,000 habitantes. De los 260,000 habitantes en Moquegua, ahorita estamos de repente 150 sentados en las bancas, elegidos del Señor para escuchar su palabra,
y ser llamados al camino de Dios. ¿No le da alegría eso, hermanos? Es como cuando usted postula un trabajo y luego va el lunes corriendo a ver si está en la lista, y si salió en la lista, ¡qué alegría! Fue seleccionado. Igual pasó, hermanos lindos, con nosotros. De la multitud el Señor nos llamó. Y Saúl estaba allí, el escogido, el rey de Israel, que no tenía la capacidad, dice la Escritura, que era el más alto del pueblo. Todos los hombres le llegaban del hombro para abajo. Él era el más alto. Cuando Goliat desafiaba al ejército, hermanos míos, yo pienso que todos los soldados, que todos sus generales, sus capitanes miraban a Saúl. Bueno, tú eres el más grande de todos nosotros. De repente eres tú el que tiene que ir a pelear. Pero no, Saúl se encerró en su tienda y él mandó un comunicado. Aquel que venciere a Goliat, yo le daré mi hija. Y aparece un chiquillo, aparece un adolescente de unos 16 años aproximadamente. Un adolescente obediente, un adolescente que estaba obedeciendo a la encomienda que le había dado su padre, Elí. Le dijo: David, tus hermanos están en la guerra, han ido a la batalla, hay un gigante que los está desafiando, yo quiero saber cómo están mis hijos allá en la guerra. Y David dijo: papá, no tengas cuidado, si tú quieres yo voy. Y le mandó su canchita, le mandó su papita sancochada, le mandó su quesito y le dijo: llévalo a tus hermanos, deben estar pasando hambre en la batalla. Entonces David se alistó y camino fue hasta el lugar donde se encontraba Goliat. Y cuando él llega, hermanos, escucha el comunicado, porque imagínense, todos los soldados hablaban del asunto. ¿Hoy has escuchado? Dice que Saúl nos va a dar a su hija. Si uno de nosotros va y vence a Goliat, entonces nos la va a dar por esposa. Oye, su hija, nos va a regalar a su hija, nos va a dar por esposa a su hija. 15, todos hablaban del asunto. Y llega David. Y David dice: ¿qué? ¿Qué dice que va a dar al que gane a Goliat? Le interesó la propuesta. Tenía 16 años. ¿Sabe qué, hermano lindo? Qué bien por aquellos jóvenes, por aquellos adolescentes visionarios que miran hacia adelante grandezas, que sus sueños son grandes. No hay que truncar los sueños de nuestros jóvenes. Hay que orar para que todos ellos alcancen las visiones que tienen para su futuro. Entonces David se fue a enfrentar a Goliat. Y dice la palabra del Señor, como ustedes conocen la historia, con una honda sobre la cabeza de Goliat lanzó una piedra. El gigante cayó vencido sobre tierra y fue Goliat y le cortó la cabeza. Y se llevó Goliat en la espada clavada la cabeza del enemigo. Cuánta potencia y poder hay en nuestros jóvenes. En tus manos puede estar la victoria que está esperando tu casa, tu familia, tus padres, tu sociedad, tu comunidad, tu iglesia. Cuánto poder el Señor ha puesto sobre ustedes. Pero dice la Escritura que va David ahora regresando a Jerusalén. Y cuando está camino en el regreso, entrando a la ciudad, juntamente con Saúl, hermanos preciosos, aparecen las doncellas, aparecen las señoritas, aparecen las mujeres y salen cantando con panderos. Saúl mató a sus miles, y cuando cantaban las mujeres, Saúl mató a sus miles, yo imagino que Saúl entró a Jerusalén por la ciudad montado sobre su caballo, bien erguido, él sacando pecho, él el que mató a los miles. Y de pronto las doncellas cambian el tenor de la canción y con sus panderos sonando, pero David mató a sus 10,000. Cuando Saúl escuchó esto, su corazón se abatió. Su corazón, hermanos, empezó a llenarse de celo, de envidia y de rencor.
distinta hubiera sido la historia de Saúl si él se hubiera alegrado por la victoria de David. Muchas veces los celos y la envidia acaban con nosotros. Unos serán Saúl, otros serán David, pero con ambos Dios tenía propósitos grandes. Había llamado a Saúl para un propósito glorioso. Cualquiera no iba a ser el rey de Israel. Era el primer rey que Dios había escogido sobre la tierra para el pueblo. Dios lo había seleccionado. Dios había propuesto que fuera Saúl. Él iba a ser el hombre usado para el pueblo de Israel. Pero no, Saúl no se dio cuenta de semejante llamado y de semejante elección, sino que miró a David. Oye, hermano, tenemos que orar para pedirle al Señor que bloquee nuestras vistas y que solo nos haga mirar de frente, porque el celo nos roba la bendición. Mira lo que sucede con Saúl. A causa de esto, Saúl comienza una persecución contra David. David se dio cuenta que despertó celo en el corazón de Saúl. Y él empezó a perseguirlo porque quería matarlo. Porque a donde se presentaba David y Saúl, el pueblo reverenciaba más a David que a Saúl. Y eso enardecía más el corazón de Saúl. ¿Sabes, hermano lindo? Cuando nosotros llevamos en nuestros corazones la marca de Cristo y actuamos como hijos de Dios y reflejamos la imagen de Cristo, no necesitamos mayor recomendación que la presencia del Espíritu en nuestras vidas. La gente siente, la gente se da cuenta. Por eso nos busca para hablar con nosotros. Por eso nos busca para que los aconsejemos. Por eso nos busca para que conversemos con ellos. ¿Por qué? Porque sienten satisfacción, sienten paz en sus corazones cuando hablan con un hombre, con una mujer de Dios. Saúl llenó su corazón de envidia, Saúl llenó su corazón de celo y empezó esta persecución aguerrida contra David. Esto hizo que se levantara ejércitos, hermano. Saúl armó estrategias, armó a su ejército y dijo, vamos a perseguir a David. Y hubo pueblo que también se hizo parte del ejército de David y allí estaba, parecía una guerra civil. ¿Sabe cómo me hace parecer esto actualmente a lo que está pasando en Venezuela? 2 presidentes. Y allí va, hermanos lindos, en esta persecución constante. Pero acá sucede algo. Dice la palabra del Señor que cuando Saúl estaba en una de esas persecuciones, David y Abisai era el general de David. David pues y Abisai fueron de noche al ejército para ver dónde estaba Saúl, porque la vida de David era ahora cuidarse de Saúl. Tenemos que ir a la izquierda, pero hay que mirar si está Saúl allí. Si no está, avanzamos. No, a ver, fíjate, de repente está por la derecha. Iban a mirar, estará Saúl por acá. Esa era la vida de David. Tenía que estar huyendo, escabullendo, evitándole a Saúl, porque Saúl apenas lo viera le iba a mandar una lanza que le iba a traspasar el corazón y lo enclavaba sobre tierra, hermanos. Eso era lo que Saúl quería hacer con David. Entonces, dice David, se fue con Abisai, su general, al ejército de noche. Vamos a ver dónde está, qué están haciendo. Si están todos allí desapercibidos, entonces pasaremos por algún lado para ir al otro lado y alejarnos del ejército de Saúl, dijo David. Y tomó a su general, Abisai. Y he aquí que Saúl estaba tendido en el campamento. Fíjense, hermanos, qué suerte la de David. Se acercó de noche y se supone que el que debía de estar cansado era David, porque David siempre tenía que estar escapando, siempre tenía que estar corriendo, siempre tenía que estar huyendo. Yo pienso que era una vida cansada, agobiada, de huir y de escapar. Pero resulta que cuando va a mirar si está Saúl o no, se encuentra con que Saúl estaba tendido en el campamento y su lanza estaba clavada en tierra y su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. ¿Sabe cómo era esto? Un campamento. Yo imagino, hermanos míos, la función principal del ejército
es guardar la vida de su máxima autoridad. Ya sea su teniente, su capitán, el general, quien esté allí como máxima autoridad. Entonces la función del ejército era guardar la vida de su máxima autoridad. ¿Y saben qué, hermanos? Saúl, cansado de la persecución, quedó tendido en medio del campamento, dormido. Se durmió, se cansó, se desgastó en esta persecución que hacía contra David. Y allí agarró él en su sueño, desapercibidamente, sacó la espada de su costado, la enclavó en tierra y su vasija de agua la sacó también de su correa y la clavó o la puso al otro lado de su cabecera. Y él quedó dormido con la espada y la vasija allí a los costados de él. Totalmente desarmado, totalmente desapercibido y totalmente dormido. Pero Saúl diría, pues bueno, yo me he hecho mi siesta mientras mi general está velando mi sueño. Su general se llamaba Abner. Pero resulta que Abner, el hombre encargado de guardar la vida del rey, dijo, bueno, si el rey duerme, yo también me daré mi siestita. Y se echó al otro lado y quedó dormido. No fue solo esto, sino que el ejército que estaba al lado de él, ejército agotado, ejército cansado, hombres que estaban agobiados por esa persecución incesante. Yo no sé qué caminos habrán recorrido, pero la Biblia menciona que subían a los montes, que iban a los collados en persecución, se metían a las cuevas para buscarle a David por todo lugar. Yo imagino que ese ejército también estaba cansado. Y el ejército cansado miró y dijo, bueno, si Abner, el encargado de cuidar la vida del rey, está durmiendo, entonces todos nosotros también nos daremos nuestra siestecita. Y allí estaba, todo el campamento, hermanos, estaba durmiendo. Y dice la Escritura, entonces el general de David, que se llamaba Abisai, dijo, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Le habla a David. Oh, David, mira lo que ha hecho Jehová. Le ha entregado, te está entregando a Saúl. Mira, está durmiendo Saúl. Su general duerme, el ejército duerme. Esta es la oportunidad que Dios nos ha dado para que tú vayas, tomes la lanza y se la pongas a Saúl sobre el pecho. Déjame hacer eso, Abisai, le dice a David. Déjame, yo lo enclavo allí y lo traspaso la lanza y lo dejo clavado en la tierra. De un solo golpe. Verso 9. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Hermano querido, la palabra del Señor dice que las autoridades son puestas por Dios. ¿Verdad que sí? ¿Usted ha leído eso en el libro de Romanos? Las autoridades han sido puestas por mano de Dios. Que la autoridad no haga lo que está en el corazón de Dios es un asunto de esa autoridad con Dios. Pero no es un asunto que le competa a la gente. Nosotros como nación, como pueblo, no podemos levantarnos a juzgarle. No podemos salir en huelga, que salga del cargo, que no lo merece. No nos toca, hermano precioso. Sino que en las manos de Dios está el juicio sobre ellos. Y mira lo que dice la Escritura en el verso 10. Dijo David, además vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla y perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Sabe, hermano querido? La palabra del Señor, ni una jota ni una tilde están puestas por demás. No hay capítulo, no hay frase bíblica, no hay texto bíblico que esté de relleno en la Escritura, sino que toda ella tiene un mensaje para nosotros. Esta palabra nos está enseñando a nosotros a tener respeto por las autoridades.
¿Quiénes somos nosotros para extender nuestra mano? ¿Quiénes somos nosotros para lanzar juicio contra ellos con nuestra boca? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarle? Mira lo que dice la Escritura en el verso 11. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. ¿Sabe qué dijo David? Saúl está dormido, pero no le vamos a hacer nada. Pero sin embargo, para que Saúl y el ejército sepa que nosotros hemos podido actuar mal contra ellos, que sepan ellos que hemos estado aquí. Así es que cogen la lanza que está enclavada en la cabecera de Saúl y también su vasija. Y fue Abisai, hermanos. Y entró Abisai. Yo me imagino que de puntitas, algo así como la pantera rosa, ¿no? Y cogió la lanza sin que sienta Saúl. Qué pesado el sueño del ejército. Qué pesado el sueño de Abner, que no sintieron los pasos de Abisai. Cogió la espada, se dio la vuelta, cogió la vasija y se la llevó. Y cuando estuvo a lo lejos, dio voces David al pueblo y grita: David, ¡Abner! ¿Quién era Abner? El general de Saúl. ¡Abner! Oiga, hermano, yo pienso que Abner se ha levantado pero de un brinco. ¿Quién es? ¿Quién está gritando al rey Saúl? Esa gente cobarde nunca reconoce sus errores. No le gritaban al rey Saúl, le gritaban a él. Pero él se levanta y dice: ¿quién está gritando al rey? Y David le dice: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Sabes? Nadie mejor que tú, Abner. Tú eras el más capacitado, tú eras el más entrenado, tú eras el hombre más fuerte, tú eres el hombre más estratega del ejército de Israel a cargo de la vida de Saúl. Tú eras el único, tú eras el especial, tú eras el escogido. ¿Qué hacías durmiendo? He entrado al ejército de ustedes y he arrebatado la espada de Saúl. Cuando Saúl despierta, hermanos, y mira, no está su espada, no está su vasija, se dio cuenta que David pudo haberle quitado la vida. Y todo el ejército recién despertó. ¡Ay! ¿Quién está gritando? Todos somnolientos. ¿Sabes qué nos enseña la palabra de Dios, hermano precioso? La palabra de Dios nos está enseñando la responsabilidad del pueblo de orar por sus autoridades. La espada de Saúl representa la palabra de Dios. Y la vasija de agua representa al Espíritu Santo. Si bien es cierto, es una responsabilidad de la autoridad, ya sea la autoridad en la casa, puede ser el esposo, puede ser el padre de familia, la autoridad en nuestra sociedad, la autoridad en la iglesia. Cierto que Dios va a pedirles a ellos cuentas y ellos tendrán que dar cuenta a Dios por sus acciones. Si hicieron mal, si hicieron bien, si se equivocaron, todo van a dar cuenta a Dios. Pero Dios no le reclama a Saúl delante del pueblo, porque el pueblo no tiene por qué juzgarle a Saúl, sino que le reclama al pueblo: ¿qué han hecho ustedes? ¿Cómo es posible que el ejército se haya dormido? ¿Cómo es posible que el pueblo no haya orado? El Señor en esta tarde te dice: ¿cómo es posible que no estés orando por el sacerdote de tu casa? ¿Cómo es posible que no estés orando por tu esposo? ¿Cómo es posible que no estés orando por tus autoridades en la ciudad? ¿Cómo es posible que no estés orando por tu jefe? En lugar de decir: Señor, cámbiame de trabajo o cambia a este jefe, Dios te ha puesto en el lugar para que ores por ellos. Eso fue lo que el Señor le dijo: ¿cómo es posible? Mire lo que dice el verso 16. Esto que has hecho, le dice David a Abner, esto que has hecho, Abner, no está bien. ¿Tienen ustedes sus Biblias? ¿Está el texto allí?
esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, el ungido de Jehová. ¿Cuántos estamos orando por nuestros esposos? ¿Cuántos están orando por los jefes de familia? ¿Cuántos están orando por el alcalde de la ciudad? ¿Cuántos están orando por el presidente de nuestra ciudad? Porque si no oramos, hermanos, somos dignos de muerte, dice la palabra de Dios. Si hoy Cristo bajara, nos reclamaría. ¿Están orando por su pastor? ¿Están orando por sus líderes? Dice la palabra del Señor: guardaos a vuestro Señor, el ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. ¿Sabe, hermanito lindo? Muchas veces nosotros somos aptos para mirar qué le falta. Esto hubiera hecho, esto hubiera dicho, así se hubiera movido, de esta manera lo hubiera ejecutado. ¿Por qué no lo hace así? ¿Por qué no lo hace de esta? Nosotros queremos gobernar, nosotros queremos dirigir, pero ¿sabe qué, hermano precioso? Es responsabilidad nuestra de orar y de clamar que la presencia de Dios no falte sobre los ungidos de Jehová, que no falte la palabra de Dios sobre el ungido de Jehová. Si tú estás viendo que tu líder no está respondiendo a la altura, si tú estás viendo que tu supervisor no está dando lo que debe dar, los resultados que debe dar, si el pastor de zona no se está moviendo como lo hacía al principio, si de repente no está trabajando como lo hacía antes, ¿qué está haciendo la iglesia del Señor? No sea que estemos dormidos, como le pasó al ejército de Saúl. No sea que estemos durmiendo en casa. Cuando hablo de dormir, hablo de un sueño espiritual. No sea que estemos cansados de las pruebas, de las aflicciones. Tengo tantas preocupaciones, tengo tantas necesidades, que no nos damos el tiempo oportuno para clamar e interceder por aquellos que nos están dirigiendo, por aquellos que nos están encaminando. Amén, hermanito lindo. Que el Señor nos ayude, hermano precioso, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos seguir levantando nuestro clamor a favor de ellos, que no le falte la palabra de Dios, que no le falte la unción de Dios, que no le falte la preparación de la palabra para que pueda presentarse la palabra bien expuesta delante de la iglesia del Señor. Es la iglesia la que tiene que estar orando, es la iglesia la que tiene que estar interviniendo a favor de sus líderes, de sus pastores, de sus autoridades también civiles. Tenemos que estar orando y clamando por ellos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos preciosos. Vamos a ponernos de pie y vamos a levantar al trono de la gracia a nuestras autoridades eclesiásticas dentro de la iglesia. ¿Ustedes saben quién es su pastor principal? ¿Quién es su pastor principal? ¿Estamos orando por él? Gloria al Señor. Entonces, si estamos orando, hay una orden del cielo que ha sido clavada en el corazón de este siervo. Y estoy segura que cuando él convoque a la iglesia, toda la iglesia saldrá como un ejército unido. Amén. ¿Cuántos están orando por sus esposos? Tenemos que orar por ellos, lejos de criticarlos, lejos de mirar sus debilidades. Tenemos que orar por ellos. Levante sus manos en alto.